Buenos días con todos. Vamos a esperar unos 5 minutos hasta que se conecten el resto de estudiantes y damos inicio a la clase. Oca.
Listo, buenos días con todos. Vamos a comenzar con la clase de la semana 4. Ustedes son del paralelo C de marco regulatorio. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, los estudiantes que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. Sofía Andrade. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Antonio Armas. Aurelio Caiza. Inge, buenos días. Franklin Cangahuamín. Presente, Inge, buenos días. Estefanía Castillo. Presente, ingeniero, buenos días. Luis Clavón. Buenos días, presente. Juan Correa. George Dobrowski. Presente, buenos días. Milton Licto. Presente, ingeniero. Luis Moreta. Presente, Inge. Cristian Ormaza. Luis Palomo. Presente, buen día. Jorge Pilacuán. Andrés Proaño. Andrés Proaño. Daniel Reyes. Presente, Inge, buenos días. Giovanni Ruiz. Presente, Inge, buen día. Marco Sánchez. Presente, ingeniero, buen día. Cristian Simbaña. Cristian Simbaña. Paul Tipse. Presente, ingeniero, buenos días. Darwin Toca. Presente, ingeniero, buenos días. Ayer me mandaron 2 correos, 2 estudiantes nuevos. No, pues, ¿quién está en la conferencia y no le nombré, por favor? Ingeniero, buenos días. Daniel León le saluda. ¿Quién más? ¿Quién más está en la conferencia y no le nombré? Creo que el señor José Heredia me dijo que está entrecortado. Bueno, pongámoslo aquí, me imagino que sí está. José Heredia. Listo, para los compañeros nuevos, ¿ya? Porque creo que la mayoría ya la anterior clase ya conversamos y ya, aunque también creo que el señor Proaño y el señor Simbaña también creo que se incorporan recién a esta clase. Para los compañeros nuevos, voy a activarles. Es importante que vean las indicaciones y que vean el video de la semana número 1, por favor, ahí están todas las indicaciones. Yo por semana yo tengo 2 notas, uno es del deber y uno es del foro. A las personas que se matriculan tarde, yo solo les activo el deber y esa nota sería duplicada por 2, o solo esa nota sería la del deber, los que tienen los que se matriculan tarde. Entonces, el señor Daniel León, como José Heredia, como el señor Proaño y el señor Simbaña, no sé si ya se conectó el señor Simbaña. Entonces, a ellos les voy a activar lo que es el deber de la semana 1 y 2 hasta el día de mañana. No sé si tienen un problema en presentar el deber hasta el día de mañana.
No, Inge, ningún problema. No tiene ningún problema en presentar el deber 1 y 2 el día de mañana. ¿Todos? No, Inge, no habría problema. Ya, perfecto. Entonces, hasta el día de una vez les voy a habilitar el deber de la semana 1 y 2. Vamos haciendo esto porque si no yo me olvido. Lo aprovechamos de una vez. El deber de la semana número 3. No lo habilitemos. Semana número 3. Deber paralelación. Paralelación. Ahí tenemos. Vamos a habilitar hasta el 3. Hasta las 24 horas. Y el deber número 2. Deber número 2. Editemos. Hasta el 3. Aunque está hasta hoy día, pero mañana lo habilitemos un día más. Listo, entonces, para los señores. Andrés Proaño, el señor Cristian Simbaña, el señor Daniel León y el señor José Heredia está habilitado el deber 1 y 2 hasta el día de mañana, hasta las 23 horas con 59 minutos. El deber número 3 está habilitado hasta hoy día hasta las 23 horas con 59. Pueden hacer el deber 3 hasta hoy día. No sé si tienen algún problema en hacer hoy el deber 3 porque si tienen tiempo. Y ese sí está habilitado. El deber 3 está habilitado hasta hoy día, hasta las 23 horas con 59. Entonces, ese sí está habilitado. Podrían hacerlo hoy en todo el sábado. Podrían hacer el deber hasta la medianoche. El deber 1 y 2 sí tienen hasta mañana a la medianoche. 1 y 2 tienen hasta mañana a la medianoche. Les repito, ¿no? Ustedes no tendrán nota del foro. Lo que saquen en los deberes en la semana 1, 2 y 3 es su nota semanal. El resto de estudiantes sí tiene el deber y el foro. Se les promedia el deber y el foro y tienen la nota semanal. Entonces, es importante también que vean el video de la semana 1 donde se explica cómo vamos a llevar la clase y que vean todas las semanas que no han estado, ¿no? Ya están habilitados, ustedes ya pueden ver los videos de las clases, entonces sería importante que se igualen en ese tema también. El tema de las clases. Sobre las asistencias, si traté de descargarme la lista de hoy día y no, el SIGE no me dio la lista, no sé si tiene algún problema el SIGE, entonces, si ustedes ya constan en lista el señor Daniel León y el señor José Heredia, yo ya les pasaría la asistencia de las 3 semanas, los 3 días que no asistieron. Si no, entonces ahí tendrían que validarlo, porque no constan aún en SIGE, ¿no? Pero deberían ya constar en SIGE, me imagino que ya deben constar hoy día. Hoy día yo paso la asistencia al terminar la clase. No sé si tienen alguna consulta. No, Inge, ninguna. Listo, si no tienen consultas. Inge. ¿Sí? Sí, les saluda a Cristian Ormaza. Me acabo de incorporar a la clase por la asistencia. Para comentarle también que ya regularicé lo de la asistencia de la semana pasada que no salía en la lista en el SIGE.
Y ya. Era por el tema de yo hice la solicitud para el aplazamiento del pago de la matrícula, había sido por eso, no sé si los compañeros que se incorporan hoy tengan el mismo problema. Ya, deberían regularizar eso, ¿no? Para que ya consten en listas. Porque si no constan en listas, yo no puedo regularizarles la asistencia. No me sale la opción de regularizarse. Entonces, tienen que constar en listas. Entonces, tener muy pendiente de eso. Igual al señor Ormaza, no sé si, yo creo que con usted ya hablamos y vimos que tenía que subir los deberes atrasados, ¿no es cierto? Creo que yo ya le... Sí, bueno, yo me incorporé la semana pasada, ya recibí la clase de la semana pasada, ya en ese tema ya estoy al día. Ya, perfecto. Entonces, igual, yo ya regularizaría el tema de las asistencias a los estudiantes, no habría ningún problema. Gracias. ¿Alguien que se incorporó ahorita? A ver, voy a tomar las personas que no constan. Antonio Armas. Juan Correa. Jorge Pilacuán. Y Cristian Simbaño. Listo, listo. Comencemos entonces con la clase si no hay más preguntas. Vamos a comenzar con la... Toca, levantó la mano, sí, dígame. Dije, disculpen la consulta con respecto a los foros. Ujú. Yo veo una plataforma en mi usuario que, por ejemplo, en el foro de la semana 4, y eso me pasó igual en la semana 3, Ujú. dice foro eliminado jueves 5 de marzo del 2002. Ah, por usuario. Foro eliminado por usuario sale ahí al inicio, ¿no? No sé por qué sale eso, pero yo puedo calificar, no hay problema. Sí, sí me han Y- comentado algunos estudiantes que en la parte de foros sale eliminado usuario, algo sabe salir. Sí, Entonces, y creo que en la semana 2 yo tuve igual el inconveniente que no se abría y chuta, no, se me pasó por alto no informarle. Pensé que no, pensé aparentemente que había algún problema porque no se me abrió el tema del foro de la semana 2, pero ahorita igual en la semana 3 y en la semana 4 veo que las fechas no están coincidiendo. semana 3 y semana 4, ¿qué fechas no En la con? semana 3 sí respondí porque igual estaba con eso, como le digo, como que usuario eliminado. Ya, Y ahorita nuevamente me vuelve a salir esos mensajes. pero eso le comento, el usuario eliminado no quiere decir que está eliminado, es un mensaje y más bien usted puede ingresar a hacer el foro, no es un impedimento para no hacer el foro. Sí, Si usted hace clic en el foro, ingresa y hace el foro. sí, Inge, no, en la semana 3 y para esta semana 4, o sea, sí podría responder, pero sí era mi inquietud esa, pero en la semana 2 no, si mal no recuerdo, no se me activó el tema del foro. Y eso le iba a preguntar en clase. Mm, bueno, debió haberme mencionado, ya estamos en la semana 4 y más bien debió haber hecho el foro porque sí podía. Realmente todos veo que en la semana 2 veo el foro que están, el foro tengo que 22 comentarios, no tengo ningún problema. Y más bien, si usted le hacía clic en foro, ingresaba y hacía el foro. Entonces, no le veo la justificación entonces por la que no haya hecho el foro. Y Bueno, Inge, realmente usted sabe que sí, yo sí, como solo le digo, se me pasó por alto avisarle, pero bueno, gracias. ya, listo. Comencemos con la clase. Ah, no, esto es televisión, compartí otro que no era. Tan, 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 tan. Ya me confirman si están viendo la presentación. ¿Me pueden confirmar? Sí, ingeniero, sí se ve. Ah, perfecto. Voy a desactivar mi video y cualquier consulta por el chat o por audio no hay ningún problema. Vamos a ir analizando hoy
nos toca la clase de la semana 4. Déjenme abrir el chat. Bueno, como ustedes vieron, las clases anteriores, las clases anteriores ya analizamos todo lo que es la normativa internacional, las instituciones que existen a nivel internacional con respecto a las telecomunicaciones. Y hoy día nos toca analizar, ya entrar en la normativa primaria del Ecuador, y vamos a comenzar analizando la norma suprema que tiene el Ecuador, que es la Constitución de la República del Ecuador. Pero no vamos a analizar toda la Constitución, sino vamos a analizar los artículos que tienen impacto con las telecomunicaciones y con las radiodifusión, con lo que es las telecomunicaciones y con las comunicaciones. Objetivos del encuentro. Identificar los artículos de la Constitución de la República relacionados del sector de las telecomunicaciones y su impacto en el mismo. Entonces, vamos a analizar los artículos que tienen impacto en las telecomunicaciones. Y vamos a, para que conozcan de ahora en adelante cómo están nuestras leyes jerárquicamente. Nosotros siempre en el Ecuador tenemos lo que es la ley suprema, es la Constitución. Ninguna ley, reglamento, norma, tratado internacional, etcétera, está sobre la Constitución de la República. Eso es que lo conozcan, ¿no? Porque en una defensa un estudiante dijo que los tratados internacionales estaban sobre la Constitución. Eso está mal. La Constitución es la norma suprema donde consta en el ordenamiento jurídico y político del país. La última Constitución que tenemos de aquí es la del 2008 de Montecristi, ¿no es cierto? La que nos recordamos todos. De ahí que vienen los tratados internacionales y convenios. De aquí estarán los tratados internacionales y convenios que tenemos, por ejemplo, con la OIT, con la CITEL, etcétera. De ahí vienen las leyes orgánicas. Nosotros en la materia vamos a revisar 2 leyes importantes que debe conocer un ingeniero de telecomunicaciones. De estas leyes es lo básico que un ingeniero debe conocer. La ley de telecomunicaciones y la ley de comunicaciones. De ahí vienen ya las leyes ordinarias, las normas y reglamentos. Esto también vamos a revisar, ¿no? Los reglamentos y las normas secundarias en el sector de telecomunicaciones, más eso es lo que emite el Arcotel, ¿no? Tienen diferentes normas y reglamentos. Vamos a revisar los principales normas y reglamentos. De ahí vienen ya decretos, ordenanzas, acuerdos y demás actos y decisiones del poder público. Entonces, ya saben, ¿no? La Constitución es la norma suprema que rige al Ecuador. Nadie o ninguna ley puede estar por encima de la Constitución y ninguna ley puede estar en contra de la Constitución. Más bien, todas las leyes y normas se derivan de acuerdo a la Constitución. No pueden estar en contra de lo que dice la Constitución de la República del Ecuador. La estructura, más para que conozcan cómo está la estructura de la Constitución, tiene 9 capítulos. El primero, elementos constitutivos del Estado. El segundo, derechos. El tercero, garantías constitucionales. Participación y organización del poder. Organización territorial. Régimen de desarrollo. Régimen del buen vivir. Relaciones internacionales. Y supremacía de la Constitución. Dentro de cada título hay los capítulos y dentro de cada capítulo hay los artículos de la Constitución. Nosotros vamos a revisar los artículos que tienen impacto en el sector de las telecomunicaciones y comunicaciones. Y vamos a comenzar analizando dentro de derechos. El artículo 16 es uno de los artículos más importantes que hay en la Constitución referente a las telecomunicaciones. Cuando el Mintel o el Arcotel saca alguna resolución o saca alguna normativa técnica o un marco regulatorio, este artículo es uno de los principales que se nombran en los antecedentes como base para sacar la normativa o la resolución referente a A o B servicio de telecomunicaciones. ¿Y qué nos dice? El artículo 16. Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a, ¿qué dice el inciso 2? El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
¿Se acuerdan? Nosotros ya conversamos sobre el acceso universal y el servicio universal. ¿Quién me puede comentar qué era acceso universal? ¿A qué conlleva la palabra acceso universal? ¿Quién me puede ayudar? ¿Se acuerdan que vimos lo que es acceso universal y servicio universal? Alexandra Castillo dice, a que todas las personas pueden acceder a los servicios tecnológicos de manera incluyente, ¿ya? Pero se acuerdan que para tener el acceso universal nosotros teníamos que desplegar algo. ¿Qué teníamos que desplegar para tener el acceso universal? ¿Qué se tenía que desplegar para tener el acceso universal? Infraestructura, ingeniero. ¿No es cierto? Teníamos que desplegar el tema de infraestructura. Denme un segundo. Perdón, ahora sí, continuemos. Entonces, para lo que nosotros, para tener lo que es el tema de acceso a las TICs o a las telecomunicaciones, nosotros teníamos que desplegar lo que es el infraestructura, ¿no es cierto? Sean nodos 3G, nodos 4G, acceso de fibra óptica, despliegue de fibra óptica, de banda ancha. Entonces, a eso se refiere lo que es acceso universal. ¿Y qué dice la Constitución? Dice el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Entonces, nosotros como ciudadanos y ciudadanos del Ecuador tenemos el derecho, porque la Constitución dice que nosotros tenemos el derecho al acceso universal de las tecnologías de la información y comunicación. Es por eso que hay varios proyectos por parte del gobierno para desplegar tecnologías en las zonas vulnerables del país, ¿no? O zonas rurales o zonas que no tienen acceso a las TICs. ¿Qué dice el inciso 3? Creación de medios de comunicación social y el acceso de igualdad de condiciones al uso de frecuencia del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias. Y a las bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. Este articulado es muy importante, ¿no? Dice que todos los medios de comunicación tienen el derecho o el acceso en igualdad de condiciones a las frecuencias del espectro radioeléctrico. Lo que es comunicación, hay que entender claro, ¿no? Una cosa es telecomunicaciones, donde está todo lo que es internet, telefonía móvil, telefonía fija, comunicaciones satelitales, etcétera. Y lo que es radiocomunicación, perdón, no, lo que es radiodifusión es lo que es televisión y radio. Entonces ahorita estamos hablando de televisión y radio. Y ya en la Constitución del 2008 ya agrega un tema muy importante. Dice que, vamos a subrayar, existen ya 3 tipos de gestiones de estaciones, lo que es la pública, la privada y las comunitarias. Esto es lo importante, las comunitarias. Antes solo había las estaciones públicas y privadas. A partir del 2008 ya se agregan lo que es las estaciones comunitarias. Las estaciones comunitarias son una asociación sin fines de lucro. Puede ser por una etnia,
un ejemplo, ¿no? En Amazonía, un grupo de indígenas crean su asociación y ellos tienen derecho a tener una concesión para dar lo que es un medio de comunicación social y tienen acceso a tener el uso de la frecuencia del espectro radioeléctrico. Entonces, la Constitución ya garantiza el acceso no solo a la radio y televisión pública, privada, sino también a las comunitarias. Las comunitarias ya lo agregan. Entonces, por eso que hay varias radios y televisiones comunitarias por todo el país, ¿no es cierto? Estas radios tienen un fin. Primero, que son sin fines de lucro y el fin es dar comunicación a su comunidad. Ese es el fin, ¿no? Hay radios que dan solo en Quichua, hay radios también comunitarias en la parte de la Sierra Central para una comunidad, entonces, etcétera. Entonces, estos tres tipos de estaciones ya lo crea lo que es la Constitución de la República, da el derecho a que se pueda tener estos tres tipos de radios y televisiones. Y luego en las leyes de comunicaciones vamos a ver que estos tres tipos de estaciones tienen un porcentaje reservado para poder acceder al espectro radioeléctrico. Las radios comunitarias tienen un porcentaje dentro del espectro radioeléctrico. Y la parte final dice, y bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué son bandas libres? A ver, si hablamos del espectro radioeléctrico, ¿qué servicio se da en bandas libres? Si hablamos Por ejemplo, Sí. la frecuencia que utiliza la policía o agencias. No son, esa no es banda libre. Sí tienen que tener un permiso también. ¿Alguien? ¿Dónde utilizamos bandas libres? La de radio aficionados, Inge. Radio aficionados no es tampoco banda libre. Wi-Fi. Bueno, Wi-Fi es, Daniel Reyes dice Wi-Fi, pero Wi-Fi es la tecnología, ¿no? ¿Qué servicio damos a través del Wi-Fi? Wi-Fi es una tecnología, ¿no es cierto? No es un servicio de telecomunicaciones. ¿Qué se da a través del Wi-Fi? ¿Qué servicio tienen ustedes cuando se conectan? Internet, ¿no es cierto, Estefanía Castillo? Correcto. Entonces, las bandas libres, en el plan nacional de frecuencia, está lo que es la banda de los 2,4 gigahercios, lo que utilizamos, ¿no es cierto?, aquí para el Wi-Fi, lo que ustedes bien mencionan, ¿no? Y lo que es el 5 gigahercios, no exactamente el 5.8, pero sí el 5 gigahercios. Esas son bandas libres. Y en las bandas libres nosotros damos el servicio de Internet comúnmente, ¿no es cierto? Damos servicio de Internet. Entonces, de esta parte de aquí, ya en el 2008, ya estaba hablando, dice, y bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. Estamos hablando de comunicación social, ¿no? Entonces, ya se estaba auspiciando desde esa época que el Internet iba a ser un medio por el cual se iba a dar comunicación social, lo que está pasando ahorita, ¿no? Con los medios digitales, como la posta, un ejemplo que les pongo, ¿no? Es un medio de comunicación digital, ¿no? A través del Internet. Entonces, ya en esa idea se estaba ya analizando la forma de que a través del Internet íbamos a tener medios de comunicación. ¿Qué vamos a tener con esto? Ya se estaba analizando el tema de la regulación y control de los medios de comunicación a través de las bandas libres, lo cual no se ha dado hasta ahorita, ¿no? No se ha dado. Recién en este año, al inicio de este año, se quería regular el tema de las redes sociales, el tema de la comunicación a través de Internet, pero no se ha dado paso a eso. Pero en la Constitución ya se pensaba el tema de que el Internet iba a poder darse lo que es los medios de comunicación social, lo que tenemos en la actualidad. ¿Qué dice el artículo 17? Dice, el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad de la comunicación
Y el efecto, que dice el inciso 2, facilitará la creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Vuelve a repetir, ¿no? Tenemos que tener lo que es ya medios públicos, privados y comunitarios, no solo públicos y privados. Así como el acceso universal a las tecnologías de la información y en comunicación, lo que son las TICs, ya hablamos, el despliegue de infraestructura para poder tener acceso a las TICs. Y el servicio universal era el grupo de servicios que se pueden dar a través de las TICs. ¿Se acuerdan que hablamos de la telemedicina, teleeducación, e-government, el e-commerce, etcétera? En especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso a lo que tengan o lo tengan de forma limitada. Entonces, el gobierno tiene que garantizarme el acceso universal a las tecnologías de la información. Es por eso que el gobierno, a través del Ministerio de Telecomunicaciones, saca algunos proyectos, ¿no? Lo que es el Infocentro es uno de ellos, ¿no? Ponen infocentros en zonas rurales que no tienen acceso a las TIC, que no hay acceso a Internet, para que la comunidad tenga acceso a Internet. Otro ejemplo es que sacó recién el Ecuador Conectado, donde se instaló como 1.400 puntos Wi-Fi a nivel nacional, entonces, o se está instalando 1.400 de puntos Wi-Fi a nivel nacional. Entonces, esos son proyectos donde el Estado garantiza o está desarrollando para que todos tengan acceso a las TICs. ¿Qué más dice el inciso 3? Este inciso 3 también es muy importante. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Esto es importante, ¿no es cierto? No sé si se acordarán, el anterior año salió el mexicano SAR de las telecomunicaciones, que tenía varias concesiones y agrupado varios canales y tenía varias concesiones del espectro radioeléctrico. Entonces, eso por parte de la Constitución no se puede y se realizó una acción administrativa por parte del Arcotel y hay algunos procesos ya de reversión de las frecuencias al Estado. Entonces, no se permite lo que es el monopolio o la agrupación de frecuencias o de medios de comunicación. Lo mismo pasa con el alcalde Yunda, ¿no? El alcalde Yunda tiene varias concesiones de servicios de comunicación y de igual forma del espectro radioeléctrico. Y también el Arcotel tiene levantados algunos procesos administrativos por eso. Entonces, el Estado, la Constitución de la República no permite el monopolio de las comunicaciones y del uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces, es por eso y que pasó el anterior año y han de haber visto en las noticias. ¿Qué más dice el artículo 19? La ley regulará la prevalencia de los contenidos con fines informativos, educativos y culturales de la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de producción nacional e independiente. Entonces, aquí ya el Estado, a través de los medios de comunicación, va a dar prevalencia a contenidos informativos y educativos, ¿no? Es por eso que han de haber visto que a partir de las 2 de la tarde o 3 de la tarde se da un programa educativo, ¿no? Para la sociedad y para la ciudadanía en general. Entonces ahí es donde tenemos un tema educativo por parte del Estado que introduce en los medios de comunicación. ¿Qué más dice? Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos, ¿no es cierto? Entonces, eso no está permitido que se dé a través de los medios de comunicación. Impacto. ¿Cuáles son el impacto de estos artículos que hemos revisado? Permitirá la construcción de la sociedad de la información en el Ecuador, el derecho al acceso universal a las TICs. Esto, la sociedad de la información, es algo que se habla un término que se maneja a nivel mundial en las telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a tener acceso a las TICs, vamos a obtener el beneficio que ellos nos dan y el poder tener el acceso a la información que tenemos a nivel mundial, ¿no es cierto? El acceso, si yo tengo acceso a Internet, yo tengo acceso a la información que existe en la nube, a la información que puedo obtener a través del Internet. Tengo también acceso a todos los beneficios que me da tener, todos los beneficios que me pueden dar las TICs, ¿no es cierto? Que hablamos de la teleeducación, telemedicina, teletrabajo, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto se llama la sociedad de la información. ¿Y qué se busca en la actualidad a nivel mundial? Que todos generemos un tema de la sociedad de la información. Ahora se habla mucho de la
de la cuarta revolución industrial o la revolución industrial 4.0 le llaman ahora. Entonces, esta revolución ya se habla ya a nivel mundial que las tecnologías van a cambiar la forma de realizar el comportamiento humano primero, como ya lo estamos viendo con el tema del coronavirus, y también lo va a cambiar el tema de la industrialización de productos, de servicios, etcétera, ¿no es cierto? Como ya lo está pasando. Entonces, ya poco a poco van cambiando. Ya pasamos de la segunda, tercera revolución industrial, ahora estamos ya en la revolución 4.0 que se habla en la actualidad. Se debe compartir el espectro, ¿qué más dice? ¿Qué impacto tenemos? Se debe compartir el espectro radioeléctrico entre sectores públicos, privados y comunitarios para la creación de medios sociales. Entonces, ya no va a estar solo los medios de comunicación centrados en el sector público y privado, sino ya hay una parte para el sector comunitario. Es algo bueno que ya permite que las comunidades tengan acceso a un medio de comunicación. No se permitirá el acaparamiento de las frecuencias del espectro electromagnético dentro de un mismo sector, ¿no es cierto? Lo que pasa con el alcalde Yunda o con el SAR de telecomunicaciones. No es posible, la Constitución lo prohíbe. El uso de bandas libres para comunicación social presume que el Internet puede ser considerado como un medio de comunicación. Como pueden ver, ya en el 2008 se presumía que el Internet va a ser considerado como un medio de comunicación, lo que ya pasa en la actualidad, ¿no? Les puse un ejemplo de La Posta o y hay algunos ya medios de comunicaciones sociales que existen a través del Internet, que tienen más impacto, ¿no? La Posta es un ejemplo de ellos. Listo, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge, disculpe la interrupción. Sí le mandé el correo, lo que pasa es que tuve problemas con el internet y no me pude conectar a tiempo. ¿Quién es usted? Sin baño, el de reingreso. Sin baño. Sí, hace 3 días hice el de ingreso. Por favor, disculpe. Ya. Inge, Muy amable. disculpe, valiéndome de la oportunidad, yo también llegué tarde, por favor. Mi apellido es Vilacuán. Ya. Muchas gracias. Listo. Si no hay ninguna pregunta, entonces continuemos. El artículo 52. Este artículo es muy importante y para nosotros como ciudadanos y también como personas que vamos a trabajar dentro de las telecomunicaciones, no conocerlo. Hay bastantes personas que desconocen de este artículo y que existe en la Constitución. ¿Qué dice el artículo 52? Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Este artículo es muy importante porque yo como ciudadano ecuatoriano tengo el derecho a elegir el proveedor de servicios de telecomunicaciones que yo a bien me convenga, o elegirlos con libertad. A eso quiere decir, yo puedo elegirlos a libertad, sin que nadie me imponga el servicio o el proveedor que yo quiera. ¿Qué pasa, no es cierto, en la actualidad? ¿Qué pasa más en los servicios corporativos? Aquí hay varios centros comerciales, ya los nuevos edificios también están ya concesionados a que la red interna esté administrada por un proveedor A o X. Les pongo un ejemplo, ¿no? El Quicentro Sur administrado por Movistar, el San Luis por CNT, si no estoy mal, el Conrado Shopping está administrado por Telconet, así, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un local dentro del centro comercial, siempre hay un impedimento para que entre un nuevo proveedor y siempre hay esa como obligación, digamos, que le ponen al dueño del local a que contrate el internet de la red que tiene el centro comercial. Entonces, eso va en contra de la Constitución. Eso no debería pasar en el país, pero pasa. Es por eso que a veces hay varios litigios entre proveedores porque no les permiten ingresar su red a varios centros comerciales o edificios. Adicional, también
Ahora también hay edificios o urbanizaciones que dicen, no, aquí solo entra TV Cable o aquí solo tenemos, aquí solo tenemos TV Cable, por poner un ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, eso están atentando contra el derecho a la libertad de elegir el proveedor de Internet que a mí me convenga. No me puede el administrador de mi urbanización, el administrador de mi edificio, o si les pasa, ¿no? A imponerme el proveedor de Internet que ellos quieran o que ellos, la red tenga ahí el edificio, ¿no? A mí tienen que darme la facilidad, si yo quiero contratar CNT, a mí tienen que darme la facilidad para poder tener mi red de CNT. O a mí tienen que darme la facilidad para tener mi red de Claro, etcétera, o de Telconet, etcétera, poniendo en ese ejemplo. Entonces, lo importante de este artículo es que a nosotros no nos pueden impedir a elegir el proveedor que nosotros nos convengan, o no nos pueden imponer el proveedor, lo que pasa mucho en los centros comerciales con los proveedores de Internet. Entonces, eso va en contra de la Constitución. Entonces, es importante conocer este artículo que nos da ese derecho como ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Nosotros tenemos la libertad de escoger el proveedor que a bien nos convenga, no solo en Internet, ¿no? En telefonía móvil, en televisión por cable, cualquier servicio. Y este servicio tiene que ser de óptima calidad. Cristian Simbaña. Sí, ingeniero, disculpe. Y en este caso, ¿cuáles serían las sanciones de incumplir estos artículos? Aquí hay un derecho, ¿no es cierto?, de la Constitución. Entonces, ¿qué pasa en la vida real? Cuando nos incumplen, luego tenemos que hacer ¿cómo les explico? De aquí, la Constitución crea las leyes, ¿no es cierto? De ahí va la ley de telecomunicaciones. Ahí, de igual forma, dice que tiene que haber el elegir, que nosotros podemos elegir el proveedor que a bien convenga. Y el ente encargado de regular esto a nivel del Ecuador, ¿no es cierto? Las telecomunicaciones es tanto el Mintel como el Arcotel. Entonces, uno puede levantar una queja hacia el Mintel, puede levantar una queja hacia el Arcotel y levantar un proceso administrativo donde el Arcotel, ya hablando de un tema corporativo, el Mintel como el Arcotel pueden tener una resolución respecto a este tema, y también pueden poner sanciones, ¿no? Sanciones que pueden ir a obligarles al proveedor a que den paso a este nuevo proveedor. O también si incumplen ya con una resolución tanto del Mintel y el Arcotel, pueden llegar también a sanciones como económicas, y si ya es muy grave la situación, podrían llegar a una reversión de la concesión, lo cual es muy difícil, pero sí podría haber sanciones por parte de los órganos de control que existen aquí en el Ecuador. Uno es el Arcotel, pero sobre el Arcotel está el Ministerio de Telecomunicaciones, donde reciben todas las quejas ciudadanas referentes a los servicios de telecomunicaciones. No sé si te aclaré un poquito la pregunta. Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una consulta. Tal vez dentro de todas estas leyes ya existe alguna norma también establecida para las empresas corporativas que tienen acceso a nuestra información para estar ofertando sus productos. Por ejemplo, hay varias empresas que normalmente llaman y no hay un control, y eso ya es un poco... Sí hay. Ahorita estamos viendo la Constitución y sí hay un articulado sobre eso, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí lo vamos a topar y ahí les voy a explicar un poquito, ¿ya? Sí hay un artículo y les voy a explicar cuáles son los mecanismos de control de ese tema. Pero más adelante les explico. Bueno, veamos qué más nos menciona. Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras y poner en práctica sistemas de atención y reparación. Entonces, ya los proveedores de servicio tienen que tener ya un tema de medición de satisfacción de las personas usuarias. Es por eso que cuando hay un mantenimiento, se va al internet, ¿no es cierto? Se va a la telefonía, etcétera. Hay un mantenimiento y
les arreglan, al día siguiente les llama una persona y les dicen, disculpe, su problema fue solucionado, tienen algún problema. Entonces, esos son sistemas de medición de satisfacción para ver si el usuario realmente fue arreglado el problema que ellos tengan. ¿Y qué más dice? El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo y por toda la carencia de servicios que haya sido pagado. Entonces, este es importante, ¿no? El Estado tendrá responsabilidad civil, dice, por los daños y perjuicios causados a la persona por negligencia y por una atención de un servicio público. Y vamos a ver que dentro de los servicios públicos están las telecomunicaciones. Y las telecomunicaciones abarcan un amplio número de servicios, ¿no? Uno es el Internet. Para que vean, ya el Internet es un servicio público. La telefonía móvil, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese tema. ¿Qué dice? Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo serán responsables civil y penalmente por la deficiencia de prestación de servicios por la calidad defectuosa del producto. Entonces esto hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Dice, las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo. Servicio público está en las telecomunicaciones. Entonces, si alguien tiene un ISP, pongamos, un internet pequeño, entonces, ustedes también tienen responsabilidades civiles y penales. Podrían tener responsabilidades civiles y penales por una calidad defectuosa del producto. Entonces, algo que tienen que considerar, ¿no? Si alguien piensa ponerse un internet, o alguno de ustedes, entonces ustedes tienen que brindar un servicio de calidad que no sea defectuoso, porque podrían tener responsabilidades civiles y penales. Entonces, es un tema también a considerar. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte o oficio, en especial aquellos que pongan en riesgo la integridad o la vida de las personas. Bueno, un tema ya como ingenieros en telecomunicaciones por nuestra mala práctica. También tendríamos un riesgo en integridad, no pensaría mucho, ¿no? Más si nosotros somos proveedores y hay personal de mantenimiento. Entonces, si hay personal de mantenimiento que tienen algún problema, como los técnicos que se oían antes que se caían de la torre o que se oyeron, entonces las empresas son responsables por una mala práctica, ¿no? ¿Qué más? Las personas usuarias y consumidores podrán constituir asociaciones que promueven la información y educación sobre sus derechos y la representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Entonces, ya la Constitución de la República nos permite constituir asociaciones. Y esto es importante, ¿no? El Mintel, a través de un acuerdo ministerial, tiene la potestad de crear asociaciones sin fines de lucro relacionado al sector de las telecomunicaciones. Es por eso que hay un montón de asociaciones que se crean, ¿no? Hay una asociación para la vigilancia de los medios de comunicación, una asociación para vigilancia de la radiodifusión, una asociación para libre Internet, una asociación para protección del Internet. Entonces, ya la Constitución nos permite crear estas asociaciones que van a ser sin fines de lucro, pero que sirven para velar los derechos nuestros, ¿no es cierto? Entonces, velan el derecho al acceso al Internet, velan el derecho a que, bueno, tengamos seguridad en el Internet, etcétera. Entonces, ya la Constitución permite permite constituir asociaciones en lo que tiene que ver en el sector de las telecomunicaciones. ¿Cómo es el medio que se constituyen estas asociaciones? A través del Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Qué es el impacto? Elección con libertad del prestador de servicios, ¿no es cierto? Yo puedo elegir el prestador de servicios que a mí me convenga. Nadie puede imponerme el prestador de servicios que ellos deseen o imponerme un prestador de servicios, sino yo tengo la libertad a elegir el prestador que yo quiera. Incorporar en las empresas prestadores de servicios públicos un mecanismo para medir la satisfacción. Esto no pasa solo en los públicos, sino en los privados. Responsabilidad civil y penal a los prestadores de servicios públicos. Ya las telecomunicaciones es un servicio público, entonces podremos tener una responsabilidad civil y penal por un mal uso o por negligencia nuestra por no dar un buen servicio. Usuarios podrán constituir asociaciones para defender sus derechos y defender ante autoridades. Entonces se puede constituir asociaciones para que esto, ya como una asociación de un grupo de personas, puedan defender nuestros derechos. Entonces ya la Constitución permite eso.
El artículo 66 se reconoce y se garantiza a las personas. Aquí está algo que mencionaban su compañero y que aquí voy a explicar. Dice, ¿qué dice el artículo, el inciso 19 del artículo 66? El derecho a la protección de datos de carácter personal. Una cosa es los datos personales, ¿no? Datos personales es mi dirección, donde trabajo, mi estado financiero, mis números de contacto, etcétera. Todo eso son datos personales, que incluyen el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad, no es cierto? Ustedes sacan una tarjeta de crédito, y el día siguiente ya le están ofreciendo un paquete de turismo. Entonces, eso no está permitido por la ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en realidad, no? Venden las bases de datos a estos, o tienen acceso a la base de datos de datos personales a estas empresas de marketing o empresas de paquetes turísticos, y ellos nos llaman y nos dicen, sí, voy a comunicarles. ¿Qué sé yo decirles cuando me llaman? Les digo, disculpe, yo no le he dado mis datos personales, nunca he tenido contacto con ustedes. ¿Puede informarme quién le dio mis datos personales? Porque eso va en contra de las leyes del Ecuador y yo quisiera establecer una demanda penal contra la persona que hizo mal uso de mis datos personales, ¿no es cierto? Eso ya va más en el ámbito legal, que puede ir hasta una demanda civil y penal, ¿no es cierto? Por el mal uso de mis datos personales, porque no, por yo darle mis datos personales pueden pasar mi información a N empresas para que me estén llamando. Pero ya hablando específicamente en las telecomunicaciones, les di un ejemplo que pasa en la vida real con los bancos, ¿no es cierto? Los bancos, uno saca la tarjeta y uno no sabe por qué al día siguiente le llama el de turismo. Entonces eso no está correcto. Pero ya hablando en las telecomunicaciones nosotros hay un tema que es lo que nos mencionan ofrecer servicios. Nosotros cuando contratamos un servicio de internet o de telefonía móvil, es importante leer el contrato. Más que seguro que ustedes no han de leer los contratos que firman cuando revisan cuando ustedes firman un contrato cuando compran un servicio o alquilan un servicio. Siempre o casi siempre los prestadores de servicios, y la ley también le permite, a que ellos pueden llamarnos a ofrecer los servicios dentro del cual yo contraté. Si yo contraté internet, ¿no es cierto? Entonces el proveedor sí puede llamarme a ofrecer un nuevo servicio de internet, ¿no? Si yo contraté 10 megas, ellos pueden llamarme a ofrecer 15 megas. O pueden llamarme a ofrecer, si yo contraté un paquete de televisión, a ofrecerme más canales. Entonces, ellos sí pueden. Otro ejemplo, si yo contraté un plan de telefonía, ellos pueden llamarme a ofrecer un tema de aumentarme mi plan, ofrecerme más minutos, más megas móviles, etc. Lo que ellos no pueden es vender la base a otra empresa o ofrecerme otro servicio que yo no haya autorizado. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, también leer lo que yo firmo, ¿no? Ahí están, cuando yo firmo, ahí están todo lo que yo acepto dentro del contrato. Entonces, ahí ellos sí pueden ofrecerme servicios, pero nosotros también tenemos el derecho de actualizar esa información de la base de datos. Yo puedo actualizar la información, decir ya no vivo ahí, ya no es mi celular, o también yo tengo el derecho de eliminar y solicitar que me eliminen de esa base de datos. Yo puedo decir, bueno, yo sí acepté, pero yo ahorita de ahora en adelante ya no quiero formar de su base de datos. Por favor, elimínenme de su base de datos. Yo puedo solicitar eso. Pero aún así, viendo que los proveedores de servicio, más de los de la telefonía móvil, de Claro Móvil, que llaman a cada rato, el Mintel sacó una resolución que se aplicó ya el anterior año, a mediados del anterior año, donde se les obligó a los proveedores de telefonía móvil a agregar la palabra call center, Claro o Movistar. Ahora ya cuando llaman de Claro o Movistar sale ya el nombre Claro o Movistar. Entonces ya tenemos una identificación de quién nos llama. ¿Qué pasaba antes, no? Me llamaban, pero como tienen el número aleatorio de celular, me llamaban, no era el mismo número, ¿no? Era aleatorio y no sabía quién le llamaba y uno contestaba.
y siempre era Claro, Movistar. Ahora ya por parte del Mintel y el Arcotel, ya el Arcotel ya regula y controla eso, pero el Mintel sacó esa resolución donde les obligan a los proveedores móviles a poner el identificador en el número celular. Es por eso que ahora ya sale call center Claro o sale Movistar, etc. Entonces eso ya viene ya la decisión de uno si quiere contestarle o no. Pero sí, nosotros tenemos el derecho a que estos datos son de carácter personal, que tiene que tener una protección y que tiene que haber una correspondencia, una protección de ellos. A nivel del ciberseguridad no existe una ley, ¿no? Por el anterior año, porque hubo ese problema de que se migró nuestros datos personales y andaban viajando, creo que en Miami estos datos estaban por allá. Recién se puso el tema, se planteó el tema de una ley de ciberseguridad, que la ley no iba a dar un tema de infracciones, ¿no es cierto? O de tema un tema penal, sino un tema de parámetros de protección que deben tener los proveedores de servicio de Internet, infracciones dentro del campo de las telecomunicaciones. Pero hay que entender, claro, que el mal uso de datos personales, esto ya va más en el campo legal y esto podría haber ya juicios civiles y penales. Si existe legalmente una ley que permite demandar a alguien por el mal uso de nuestros datos personales, pero eso ya es con un abogado dentro del tema legal. Dentro de las telecomunicaciones solo hay un tema de que no, en el ley de telecomunicaciones, un tema de que tienen que aplicar mecanismos de seguridad a nuestra información, pero no hay un tema de ciberseguridad, un tema de qué implicaciones tendría un proveedor si se filtra nuestra seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se está analizando actualmente. No sé si contesté tu pregunta, Luis. Ya, perfecto. Entonces, de ahí viene el artículo 21, que dice el derecho a la inviolabilidad al secreto de la correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley. Esto es importante, ¿no? Dice derecho a la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia física y virtual. ¿Cuál será una correspondencia física y virtual? ¿Quién me puede decir qué será correspondencia física y cuál será correspondencia virtual? ¿Qué será correspondencia física y qué será correspondencia virtual? Ya el email, ¿no es cierto? Correcto, el email es una correspondencia virtual. Una correspondencia física son los correos, ¿no es cierto? Si a mí me llega un correo a mi casa dirigida a mi nombre, no puede abrir mi papá, no puede abrir mi mamá, no puede abrir mis hermanos, no puede abrir mi esposa, no puede abrir mis hijos, porque esta correspondencia es a mi persona. Puede tener también acciones penales y civiles si hay una inviolabilidad al secreto de mi correspondencia. De igual forma virtual, entonces, ustedes tampoco pueden acceder a una cuenta de correos de otra persona. Entonces no podrían acceder a la cuenta de sus novias, etcétera. No podrían hacer eso. Entonces, novias o novios. Entonces no podrían hacer eso. También les podrían traer consecuencias civiles y penales si fuera el caso, ¿no? ¿Cuál es el único en el caso que se puede abrir? Con una orden judicial. ¿Cuándo? Cuando hay un juicio abierto por, no sé, algún delito tributario, algún delito, cualquier delito que exista, ¿no? Que es importante investigar los correos y ver lo que pasó ahorita con el presidente Correa, ¿no? Se abrieron las cuentas de correo y se analizaron varios mails que existían. Entonces, mediante una ley judicial, una ley por delante de un juez, se puede abrir el secreto. Pero solo en la intervención judicial tiene la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva el examen, ¿no? Si hay otra información dentro de mi correo, no puedo divulgarla, ¿no? Solo puedo revisar lo que tiene que ver con el examen o que motivó el hecho de revisar ese correo, ¿no? No es que yo puedo revisar todo el mail, ¿no? Sino lo que compete al juicio o a lo que se está investigando. ¿Qué dice el artículo 25? El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad con eficiencia, eficacia y buen trato, así como recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Entonces, este es un artículo muy importante. Me dice que yo tengo que recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Es importante nosotros revisar también
el tema de los contratos. Porque ahí casi siempre está toda la información que nos dicen sobre el servicio. Aunque nos deberían informar verbalmente, casi siempre no nos avisan, pero sí nos ponen en el contrato. Un ejemplo, ¿no es cierto? Yo contrato un plan de celular. Yo contrato un plan de celular y en el tema del celular me dicen, ya, usted contrató el celular y también tuvo este plan, usted tiene que quedarse mínimo un año. Entonces, ya me ponen en el contrato. Entonces, si yo me quiero salir, me cobran. ¿Por qué? Ellos siempre ponen porque tienen que recuperar la inversión que están haciendo en el plan de... ¿Por qué me dan más barato el celular? Porque me están cobrando ya ese celular en el plan de datos. Entonces ellos tienen que recuperar su inversión. Es por eso que nos ponen el tema de los contratos. Es importante leer ese tema y por qué nos imponen, ¿no es cierto? Si vamos a contratar un servicio de fibra óptica con CNT y me dicen tengo que estar ahí un año, es porque ellos hacen una inversión de fibra, hacen una inversión de equipamiento. Entonces nosotros tenemos que quedarnos un año y si nos salimos, ellos tienen que recuperar su inversión y nos cobran lo que nos quedamos, contratamos por un año. No es por malas gentes y también es por un descuido nuestro, ¿no es cierto? Porque no leemos los contratos. Entonces ya cuando nos pasan, chuta, estamos de ahí fregados, vamos a reclamar y nos dicen no es así. Entonces hay que leer bien para decidir qué proveedor es el que más me conviene. Puede ser que otro proveedor no me cobre la instalación de fibra o no me cobre el tema de instalación, me dé gratis ese tema. Entonces también hay que ver por ese asunto. Impacto, derecho a la protección de datos personales, ya les dije, ¿no? Lo que conversamos. Derecho a la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia física y virtual y el derecho a que nos den una información veraz y concisa del tema que contratamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Listo, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de las garantías constitucionales en el título 3. ¿Y qué dice el artículo 85? La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos en la Constitución se regularán de acuerdo a la siguiente disposición. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivo el buen vivir y a todos los derechos y formularán a partir del principio de solidaridad. ¿Qué más dice? El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de políticas públicas y la prestación de servicios, de bienes y servicios públicos. Entonces, este es muy importante, ¿no es cierto? Dice, dentro de las políticas públicas está lo que hablábamos, ¿no es cierto? El acceso a las redes de telecomunicaciones. Dentro de las redes de telecomunicaciones, el Mintel realiza lo que es el tema de infocentros. Un ejemplo, ¿no es cierto? El infocentro, necesitamos, el infocentro es un lugar donde una comunidad va a tener acceso a la internet y por eso a los beneficios de la TIC. ¿Pero qué creen que necesita el gobierno? ¿Qué gasto recurrente tendrá el gobierno para poder poner un infocentro? ¿Cuál será el gasto recurrente? ¿Qué será el gasto recurrente que incurre el gobierno? Imagínense, yo tengo un infocentro que es un local con computadoras, con un enlace de internet. ¿Cuáles son los gastos recurrentes que tendrá? El consumo de luz, ¿no es cierto? Los servicios básicos, luz, agua, teléfono, ¿qué más? El sueldo del que administra el infocentro, ¿qué más? El internet, ¿no es cierto? Si el local no es propio, el arriendo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto son gastos recurrentes. A nivel del país hay como 884 infocentros. Entonces, todos estos son gastos recurrentes. ¿Quién incurre en estos gastos? El gobierno. Y eso debe estar dentro del presupuesto del Estado. Entonces, debe haber una partida presupuestaria para el tema de los infocentros. Entonces, cada infocentro tiene su tema de instalación, que es un gasto único. Pero de ahí tiene sus gastos recurrentes, ¿no es cierto?
como el arriendo, los consumos básicos, ¿no? Luz, agua, teléfono, el sueldo de la persona que está atendiendo el infocentro y el tema del acceso a Internet, ¿no es cierto? Hay que pagar el Internet mensualmente. Entonces, todo esto tiene que estar en el presupuesto para la ejecución. A esto se refiere el tema de aquí. ¿Qué más dice? Toda persona, por sus propios derechos o como representante legítimo para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes. Entonces, yo como ciudadano tengo el derecho a que me den mis datos personales, cualquier organización o cualquier banco, cualquier tema, ¿no? Ya habla ya de datos genéticos, ¿no? Ya está hablando algo de información genética, que no, yo tengo el derecho a acceder a eso. Igual forma los bancos, datos de bancos, datos personales. ¿Qué más dice? Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. Si yo no autorizo, no pueden difundir mis datos personales. Entonces, eso es de lo que hablaba los bancos, ¿no? Los bancos no pueden difundir mis datos personales. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. Aquí también es lo que les mencionaba. Yo tengo el derecho a actualizar mis datos, es decir, ya no vivo en esa casa, ahora vivo en esta dirección. A rectificación, si di mal un número y no me encuentran, a actualizar eso. Y a la eliminación, ¿no es cierto? Puedo decir, ya no quiero estar en su base de datos, aunque ustedes me presten su servicio, yo ya no quiero dar su base de datos. O si algún rato tuve un servicio con ustedes y ya no tengo el servicio y me siguen llamando, por favor, elimínenme mis datos, por favor, mis datos personales. En el caso de datos sensibles cuyo archivo deberá ser autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Esto es lo que pasa ya con los proveedores de servicios, ¿no es cierto? Ya aplican el tema de ciberseguridad, ¿no es cierto? Los fireware, el tema de IPS, etcétera, ¿no es cierto? Son diferentes técnicas que se mantienen para proteger el tema de seguridad. Impacto. El Estado garantizará la distribución del presupuesto para la prestación de los servicios públicos. Les di un tema de los infocentros. En los infocentros hay que tener dinero. Igual, el tema del Ecuador conectado que se implementó 1400 Wi-Fi, puntos de acceso a Internet o Wi-Fi en todo el Ecuador, también necesita un presupuesto, ¿no? Para pagar los enlaces que van a tener, que van a dar el acceso al Internet. Entonces, todo eso necesita un presupuesto. Toda persona tendrá derecho a conocer la existencia y acceder a los documentos como datos genéticos, bancos, archivos de datos personales. Así tendrán el derecho a conocer el uso que hagan con ellos. Entonces, yo tengo el derecho a acceder a toda la información de mis datos personales. Se garantiza a las personas la participación en la formulación, ejecución, evaluación y control de servicios públicos. Listo, continuemos. Artículo 4, participación y organización del poder. Este es otro de los artículos más importantes que existe en el ámbito de las telecomunicaciones. Y este es otro que también se pone en los antecedentes dentro del Mintel y del Arcotel cuando se saca una resolución o alguna una normativa o un marco regulatorio. ¿Qué dice? El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre el espectro radioeléctrico, el régimen general de las telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. Entonces, ¿qué dice que es competencias exclusivas? En otras palabras, desde ahora en adelante, ustedes ya saben, y si no lo sabían, el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado. El espectro radioeléctrico es propiedad del Estado. Las telecomunicaciones y la comunicación. Es por eso que yo para utilizar el espectro radioeléctrico necesito un permiso o una concesión. Igual para poner una radio necesito un permiso. Igual para tener un servicio de telecomunicaciones necesito un permiso. Ya lo vamos a ver más adelante que en la ley de telecomunicaciones. Que esos permisos se llaman títulos habilitantes y existen 3 tipos de títulos habilitantes. Entonces, es importante conocer eso. Yo para usar el espectro radioeléctrico necesito un tipo de permiso al Estado. No es porque el espectro está en el aire y es mío, no. El propietario del espectro radioeléctrico es del Estado. De ahora adelante ya conocen eso. Dice, competencias exclusivas sobre el espectro, la comunicación y las telecomunicaciones. Pregunta, ¿qué son telecomunicaciones y cuál es la diferencia entre
comunicación o sobre radiodifusión. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué son las telecomunicaciones y qué son las comunicaciones? Ahí son dos, están separándoles, ¿no? Como dos ideas diferentes, como dos cosas diferentes. ¿Qué será? A ver, comencemos desde el principio. Anterior clase creo que comencé desde el último. Andrade Catalina. Sí, Inge, Juan Correa dice yo simples creo y que las duplex, no. Perdón, sí, dígame, compañera. a ver, yo creo que las comunicaciones tienen que ver más respecto a formas de comunicarse simples como el periódico, información como la televisión. Correcto, ¿no es Y las cierto? telecomunicaciones tiene que ver más con lo que es a distancia, el internet, por vía Perfecto. satélite. Perfecto. Lo que dice la compañera es la respuesta correcta. Y lo que dice José, las telecomunicaciones, hay muchas tecnologías como radio, televisión, no. No es eso, José. Les voy a repetir y creo que les dije en la primera clase. Nosotros como ingenieros en telecomunicaciones, ya cuando estamos en el campo, confundimos mucho que telecomunicaciones es todo, ¿no? Es radiodifusión, es comunicación. Eso no es verdad. Las telecomunicaciones son todos los servicios que nosotros damos, como el internet, servicio móvil avanzado que es telefonía celular, el tema de telefonía fija, comunicaciones satelitales, servicios troncalizados, servicios portadores, etc. Entonces, todo eso es telecomunicaciones. Cuando hablamos de radiodifusión o comunicación, que es lo mismo, radiodifusión o comunicación, estamos hablando de televisión y de radio. Y cuando estamos hablando ya de comunicación, lo que dijo la compañera, también lo que es de los medios públicos impresos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Una cosa es las telecomunicaciones y otra cosa son la radiodifusión o comunicación. Telecomunicaciones, internet, telefonía móvil, telefonía fija. Radiodifusión o comunicación, radio, televisión y comunicación ya serían los medios de escritura. Entonces, sobre eso también tiene competencias exclusivas. Es por eso que existe dos términos, dice régimen general de comunicaciones y de telecomunicaciones. Las comunicaciones habla sobre radiodifusión y comercio, y las telecomunicaciones habla sobre todo lo que son servicios de telecomunicaciones, del régimen especial de telecomunicaciones, lo que ya les había mencionado. ¿Qué más? El inciso 12 dice el control y administración de las empresas públicas nacionales. ¿Qué dice el artículo 67? Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de las adicionales que permitan la ley. Entonces aquí ya viene el inciso 8, dice vigilar la ejecución de obras y la calidad de servicios públicos, ¿no es cierto? Dentro de los servicios públicos está el internet, están las telecomunicaciones. Impacto. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la planificación nacional, ya vamos a hablar de la planificación nacional. El Estado central tendrá la competencia exclusiva sobre el espectro radioeléctrico, el régimen general de comunicaciones y de telecomunicaciones. En pocas, el Estado es dueño de esto, es del propietario, para que se entienda en otras palabras. Cuando dice competencias exclusivas, es como decir, esta es mi casa y esta casa es mía y tengo yo competencias exclusivas sobre esta casa. ¿Qué quiere decir? Yo soy dueño de la casa, ¿no? Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán competencias exclusivas en vigilar la ejecución de obras y calidad de servicios públicos en temas parroquiales. ¿Qué dice el régimen de desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de recursos públicos. Esto es lo que quería conversar, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo es un plan que se ejecuta al inicio de cada gobierno, ¿no es cierto? Aquí cuando se ejecutó el nuevo gobierno sacó el plan, el Buen Vivir, ¿no es cierto? El plan de desarrollo del Buen Vivir que sacó, o el que es ¿cómo es? Toda una vida, etcétera, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es toda una vida o el Buen Vivir, algo así se llama. Entonces, ahí están todas la política que va a seguir el Estado, el gobierno durante los 4 años, ¿no es cierto? Un ejemplo, el Estado dice, ya no voy a utilizar las escuelas
del milenio. Entonces ya no voy a hacer las escuelas del milenio, sino ahora voy a hacer las escuelas unidocentes. Entonces, todos los ministerios tienen que adaptarse a estas políticas y sacar esta política del Estado y adaptar a sus políticas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos, el gobierno dice, voy a sacar ahora las escuelitas unidocentes, entonces, respecto a las telecomunicaciones, el gobierno tiene que adaptarse a eso y el Ministerio de Telecomunicaciones, en el campo que le compete, tiene que dar el acceso a Internet a esas escuelitas unilaterales. Es por eso que saca convenios con empresas privadas, ¿no? Como Movistar, Claro, para tener acceso, o con la empresa pública CNT, ¿no? Que es más fácil porque es una empresa pública, entonces ahí se puede ya conversar directamente con ellos y hacer un tema de compensación por parte de CNT y ellos pueden dar el acceso a las escuelas unidocentes. Otro ejemplo que sacó el gobierno, ¿no? En estos 4 años voy a hacer 1000 casas o voy a construir un ejemplo, no sé el número de casas, pero voy a hacer 1000 casas. Y por esas 1000 casas voy a construir 50 urbanizaciones. Entonces voy a hacer 50 urbanizaciones para cumplir las 1000 casas. Entonces, dentro de todos los ministerios tienen que acatar esto y todas sus políticas estar de acuerdo al plan nacional. ¿Qué tendría, no? El del Ministerio de la Vivienda o el Ministerio de la Vivienda tendría que hacer las casitas, ¿no es cierto? Hacer las casitas. ¿Qué pasa con el Ministerio de Telecomunicaciones? Tendría que dar el acceso Wi-Fi, lo que pasa con el Mintel, ¿no? El Mintel tiene que hacer su política, dar su tema, su recomendación para hacer el tema de dar acceso a Internet a estas urbanizaciones. Entonces, y de igual forma hace convenios con CNT para que CNT instale fibra o instale radio para poder dar el acceso al Internet en esos temas de estos proyectos. Entonces les he puesto 2 ejemplos sobre eso. De igual forma, tienen que estar dentro del presupuesto del Estado, ¿no? Todo tiene una inversión, como les comentaba de los infocentros, del proyecto Ecuador Conectados. Entonces, todo debe tener una partida presupuestaria y todo debe tener de dónde se va a sacar el dinero. Impacto. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos y servirán para realizar los presupuestos, ¿no es cierto? Entonces, aquí todo, de acuerdo a este plan, se sujetan todos los políticas, programas y proyectos de los ministerios y de ahí se sacarán los presupuestos para implementar esos proyectos. Les he puesto 2 ejemplos, ¿no? Uno de las escuelitas unidocentes y uno de las viviendas que va a hacer el gobierno. ¿Qué dice el artículo 312? Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales en empresas ajenas a la actividad financiera. Se prohíbe la participación en el control de capital, inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social. Este sí es un artículo que se puso en la Constitución de Montecristi. ¿Cuándo oyeron que pasó esto? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Cuándo los bancos dice que los grupos financieros no podrán tener participación permanente, totales o parciales? Y se prohíbe la participación en lo que son en los medios de comunicación. ¿Cuándo pasó esto? Aquí hay una pregunta que no contesté. Daniel León dice, Inge, pero hoy en día casi todas las noticias se transmiten vía internet. ¿Estarían dentro de las telecomunicaciones? No. El internet es un medio no de comunicación. Es un medio, un servicio de telecomunicaciones. Y ahora las noticias están dentro de las telecomunicaciones. Sí, es verdad, pero no se están regulando, ¿no? Como ustedes saben, yo les decía, contestando la pregunta de Daniel, la Constitución es la norma suprema, pero de ahí tienen que haber las leyes, ¿no? Que hagan ejecutar lo que dice la Constitución. Y debajo de las leyes ya están los reglamentos y normativas que ejecutan más lo que dice la ley, ¿no? La ley ya son artículos específicos y las normas y reglamentos son ya lo que se ejecuta, ¿no? Son normas secundarias. Si bien dice las telecomunicaciones, y como dice su compañero, es una buena pregunta, ¿no? Dice, el Internet ya es un medio para comunicar lo que es los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y estaría dentro de las telecomunicaciones. Pero si sabemos bien, las comunicaciones es un sector específico, ¿no?
es una comunicación social, les ponía el ejemplo de las postas. Pero en la actualidad no hay una ley que controle los medios de Internet, los medios de comunicación social a través de Internet, lo que comencé al inicio de la clase. Ya se preveía en el 2018, pero no hay una ley que indique eso. En este año y los anteriores años se quería controlar los medios de comunicación a través del Internet y la Asamblea discutió sacar una ley a través de eso, pero hasta la fecha no existe. Entonces, hay la base de la Constitución, les vuelvo y les repito, ya hay la base de acuerdo a lo que vimos, ¿no es cierto? El artículo 16, donde dice que los medios de comunicación ya se prevé que se van a dar a través del Internet. Igual las telecomunicaciones son exclusivas del Estado, pero la Constitución es la norma suprema, pero tiene que venir acompañado con las leyes y la normativa que ya hagan, que ejecuten eso. En la actualidad no hay una ley que diga que vamos a controlar los medios de comunicación a través del Internet. No sé si contesté tu pregunta, Daniel. Daniel León, ¿contesté tu pregunta? Sí, Inge, sí, correcto. Listo. Y recién leí, disculpa. Pero ya, conversando sobre lo que estábamos hablando, hablábamos del tema financiero, ¿no es cierto? Esto pasó en el 2008, lo puso el expresidente Correa, dirigido a los bancos, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaba en esa época? Los bancos tenían medios de comunicación, lo que pasaba, ¿no? El Banco Pichincha de Fidel Egas, de Fidel Egas, tenía Teleamazonas. Entonces, el presidente Correa en esa época puso este artículo y de acuerdo a este artículo fue lo que pasó que Teleamazonas tuvo que vender, Fidel Egas tuvo que vender Teleamazonas. Entonces, Teleamazonas ya no es del grupo Pichincha, ya no es de Fidel Egas, sino de otro grupo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los grupos financieros no pueden tener un medio de comunicación social y tampoco pueden participar en cosas ajenas a la actividad financiera que ellos intervienen. Entonces, por eso es que en esa época los medios de comunicación, Teleamazonas, le puse un ejemplo, se vendió el Banco Pichincha, vendió este medio de comunicación. El Estado se reserva, este también es otro artículo muy importante, el artículo 313, uno de los más importantes. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular y gestionar los sectores estratégicos. Ahora se habla mucho del COVID, ¿no? Y el gobierno dice, el presidente sale en las cadenas y dice, todos en cuarentena y se paraliza todo, menos los sectores estratégicos. ¿Y qué dice? ¿Qué son los sectores estratégicos? Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivos del Estado, son de control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política y ambiental. Esas son las 4 condiciones para ser un sector estratégico, que tenga una influencia económica, social, política o ambiental. Se consideran sectores estratégicos las de energías en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Entonces, se nos compete como nosotros como ingenieros en telecomunicaciones, ya sabemos de ahora en adelante que el sector estratégico están las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado va a gestionar, administrar, regular y controlar. ¿Cuál es el ente encargado en el país para hacer esto? El Arcotel, ¿no es cierto? El Arcotel gestiona, administra, regula y gestiona lo que es las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. Y es un sector estratégico. Es por eso que los técnicos que dan mantenimiento al Internet, a la telefonía, a la televisión, ellos tienen salvoconducto para transitar libremente, porque ellos están dando mantenimiento y están continuando con lo que son los sectores estratégicos. No se puede parar. Y les pregunto, las telecomunicaciones, ¿entre cuál de las 4 será considerado? ¿Tendrá trascendencia económica, social, política, ambiental? Las 4, ¿cuál más, cuál menos? ¿Cuál creen que tiene más impacto? Las telecomunicaciones. ¿Cuál creen que tendrá impacto las telecomunicaciones? Considero que las 4 ya, las 4. ¿Cuál más? Ya, cambio mi pregunta. ¿En cuál tendrá más impacto? Ya, yo también considero que en las 4 tiene trascendencia. La política, ya otro dice la económica y social, la social y política, social,
Yo considero que la que más impacto tiene es la económica y social, pero respeto los comentarios de cada uno. La económica, ¿por qué yo considero? Porque luego de el petróleo, yo pienso que el que más ingresos le trae al Estado son las telecomunicaciones, ¿no? Por la concesión del espectro radioeléctrico, las telefónicas móviles pagan millones de dólares por tener un espectro. Igual, las televisoras, las radios pagan dinero al Estado por tener el uso del espectro radioeléctrico. Igual pagan por tener una concesión del espectro radioeléctrico. De igual forma, CNT ingresa miles bueno, no tanto miles, pero sí llega al 1.000 millones de dólares de ingreso al Estado, ¿no? Entonces tiene una influencia económica, social igual, ¿no? Las telecomunicaciones tienen una influencia social como vimos en la OIT. ¿Se acuerdan que vimos de la OIT y el beneficio de las telecomunicaciones en telemedicina, teleeducación, todo eso? Política igual, tiene una influencia política por el impacto que podemos tener a través de ellas. Y ambiental también vimos en lo que es la OIT, que es el tema del impacto ambiental que tenemos en las telecomunicaciones. Pero yo pensaría que tiene más influencia en lo económico y social. Pero sí, es verdad, tiene trascendencia en las cuatro, pero yo creo que tiene más en lo económico y social. Listo, dice el artículo 314. El Estado será responsable de la provisión de servicios públicos. Ya hablamos, ¿no es cierto? Hay que tener 3 conceptos básicos que puedes tocarles en algún examen, ¿no es cierto? Hablamos que las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico y las comunicaciones son de competencias exclusivas. En otra palabra, es propiedad del Estado. Ya vimos ahora que las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico están dentro del sector estratégico de las telecomunicaciones. Entonces, las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico es un sector estratégico. Y ahora vamos a ver otra importancia de las telecomunicaciones. Dice, el Estado será responsable de la provisión de servicios públicos, como el agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones. Entonces, de ahora en adelante ustedes saben que las telecomunicaciones son un servicio público. ¿Y qué saben de los servicios públicos? No se pueden parar los servicios públicos. Si cuando los taxistas o los buses quieren hacer huelga, quieren parar el servicio público del transporte, entonces ahí, ¿cómo les amenazan, no? De acuerdo a la Constitución no se puede parar y también de acuerdo a la ley se les puede enjuiciar penalmente, pueden ir a la cárcel. Ya ha habido casos en que se les llevaron, en la protesta de octubre, por parar un servicio público, se les llevaron a la cárcel a los jefes de las cooperativas, etc. Entonces, en telecomunicaciones también es un servicio público que no se puede parar, las telecomunicaciones. Dentro de las telecomunicaciones ya sabemos que está la telefonía fija, móvil y el internet. Entonces, es importante, ya de ahora ya sabemos de estos 3 conceptos importantes. ¿Qué más? El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión responderán a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Les pregunto, ¿realmente pasa esto? Dice, el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos. Ya sabemos que las telecomunicaciones es un servicio público. Juan Correa dice, no, José Heredia, no pasa, ¿no es cierto? ¿Quién pone realmente el precio? Aparte de que el proveedor pone el precio. Pero ¿a qué? Cada proveedor define su propio precio. Pero ¿a qué? ¿Quién realmente pone el precio de las cosas, sí, pero de los servicios de telecomunicaciones? Aparte del proveedor. Pero ¿quién pone el precio realmente en el Ecuador? La oferta y la demanda, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llama eso? Oferta y demanda. Correcto, la oferta y la demanda. Pero ¿quién pone realmente? El mercado, para que lo sepa. El mercado, ¿no es cierto? El mercado es el que pone el precio. Entonces, es por eso que hay varios proyectos y lo analizaremos más adelante, ¿no? En la crisis de hoy me tomaría mucho tiempo, entonces, pero ya vamos acabando. Pero el mercado es el que produce. Pero sí dice regulará y tendrá el control. ¿Qué pasa? ¿Quién es el ente de regular aquí el tema de los precios de telecomunicaciones? El Arcotel. Pero ¿cómo hace el control? Todos los medios de telecomunicaciones mandan sus pliegos tarifarios y el Arcotel, de acuerdo a ellos, ponen un techo tarifario y dice, no pueden pasar este techo. ¿Pero cómo? A partir de los pliegos que mandan los diferentes proveedores.
Entonces ya vienen los precios de los proveedores y el Arcotel solo pone un techo y nadie puede pasarse. Pero ¿quién pone realmente los precios? No es que pone el Estado, pone el mercado, el libre mercado, la oferta y la demanda, como dice su compañero. ¿Qué más? Dice, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos. Ya sabemos que las telecomunicaciones es un sector estratégico para la prestación de servicios públicos. De igual forma, las telecomunicaciones es un servicio público. Entonces, es por eso que existe CNT. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o subsidiarias relacionadas o asociadas de carácter público a niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al presupuesto general del Estado. Aquí levantó alguien la mano. Cristian Simaña levantó la mano y Juan Correa. Sí, Inge, ¿cómo está? Solamente una consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este asunto de CNT y la concesión que estaban dando, que, bueno, o inclusive la venta, creo que mencionaban acerca de CNT? Ya, perfecto. Justo eso quería conversar con ustedes. Y voy a conversar mencionando el artículo que dice aquí. El artículo 316, y ahí voy a conversar lo que dice su compañero. El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. ¿Qué querían hacer con CNT? Que para mí era un robo que querían hacer, pero bueno, ¿qué querían hacer con CNT? A CNT no es que le querían, bueno, privatizar, sí, querían vender, no todo, sino querían vender, hacerle una empresa mixta. ¿Qué quiere decir empresa mixta? De acuerdo a lo que dice aquí este artículo, que el Estado iba a tener mayoría accionaria, pero el resto de acciones iba a una empresa privada. Entonces el Estado con CNT iba a tener el 51% y el 49% lo iba a dar a una empresa privada. Por esa venta, digamos, de esas acciones, le iba a dar también la gestión y administración de CNT. Entonces, en pocas le iba a privatizar a CNT, ¿no? CNT iba a ser una empresa privada con acciones, con un resto de acciones de la parte pública. Pero aquí viene mi pregunta. CNT es una empresa que al año le debe dar al Estado $1,000 millones de ingresos, $1,000 millones de ingresos en telecomunicaciones. Les pregunto, ¿sería bueno vender CNT o no? ¿O por qué piensan que querían vender CNT? Ya vemos que la Constitución permite, ¿no? Dice que pueden dar un servicio de telecomunicaciones, porque es un sector estratégico, empresas mixtas. Entonces, si yo, como empresa mixta, vendí CNT, le di 49 acciones a una empresa internacional, es una empresa mixta. Entonces, ahí como. Pero, ¿cuál? Ya, ¿alguien dice que sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Mejor calidad de servicio. Bueno, por ahí podría ser. ¿Alguien dice no? Les pregunto, les hago otra pregunta, más fácil. Yo les hago les hago una pregunta. Ustedes tienen una tiendita, ¿no es cierto? Tienen su tiendita o tienen su panadería, su tienda. Y en la tienda les dan, ustedes le ingresan a su bolsillo, pongamos que le ingresa, a ustedes les va súper bien en la tiendita y todo eso, y les ingresa $5,000 mensuales, ya poniendo una excepción. ¿Venderían la tienda? Ustedes son el dueño de una tienda y les ingresa ya $2,000, $3,000 ya. ¿Venderían la tienda? Entonces, ¿por qué quieren vender CNT si la CNT nos ingresa al Estado $1,000 millones? ¿Saben qué pasaba? Y les voy a explicar por qué querían vender. Esto es lo que pasaba. ¿Saben por qué querían vender CNT? ¿Qué pasa actualmente en el gobierno actualmente? Y lo que pasa en el coronavirus, que nos estamos endeudando como locos y sacando préstamos que nos traen plata como locos y luego hemos de acabar pagando. Pero ¿qué pasa ahorita en el Estado y qué pasó desde el inicio de este gobierno? No había liquidez en las arcas fiscales, no había plata. Entonces, eso pasó en este gobierno, por el endeudamiento que tuvimos del anterior gobierno. El gobierno actualmente, y lo que pasa actualmente, ¿no? No hay ni para pagar los sueldos de los médicos, no hay para pagar a nadie.
Entonces, no había liquidez. Entonces, ¿qué pensó el gobierno, no? El gobierno dijo, no hay liquidez, entonces yo, como recibo 1.000 millones al año, entonces no quiero recibir 1.000 millones al año, quiero recibir ahora 10.000 millones al año. Entonces voy a multiplicar por 10 mis ganancias, pero pierdo las acciones. Entonces, ¿ellos qué buscaban? Tener liquidez en el gobierno, que ingrese plata al gobierno para que exista liquidez en el gobierno. Lo que tenemos el problema actual, no hay liquidez. Pero es algo ilógico, ¿no? Yo pierdo el control de la administración de una empresa que me está dando 1.000 millones, como en una tiendita, ¿no? Yo tengo una tienda que me da $1.000, que puedo recuperar esa plata en 10 años y la concesiono a 5. Y por los 5 recibo esos $10.000. Entonces, ¿qué pasa? Pierdo, ¿no? En fin, pierdo plata porque si hago $1.000, $1.000 lo puedo recuperar si lo vendí en 10.000. Entonces, claro que recupero esa plata, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo más fácil. Yo en la tienda tengo $1.000 que cobro mensualmente, gano $1.000 mensualmente. Entonces, si yo quiero tener $10.000, tengo que tener 10 años, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo. O tener 10 meses. En 10 meses yo tengo $10.000. Pero como necesito urgencia la plata, la concesiono no a 10 meses, la concesiono a 30 meses. Sigo perdiendo plata, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el compañero, ¿no? Tiene dinero ahora, pero perjudica el siguiente dinero. Pues no, porque ya cuando cambie la economía, esos ingresos ya no van a venir a la parte pública, ¿no? Porque la empresa privada se va a llevar el mayor rédito. Porque uno de esos acuerdos que querían hacer con CNT es que CNT iba a llevarse, creo, la empresa privada se iba a llevar el 80% de esas ganancias y el 20% le iba a dar al Estado. Entonces, es el tema de la tiendita. Entonces, si una tienda me da ganancias, ¿para qué venderlo? Pero ya les di el motivo porque sí. Entonces, de ahí ya depende su criterio personal, si venderían o no, ¿no? Pero yo ya les di mi criterio. Yo no vendería porque si me va bien, ¿por qué vendo? Pero cada uno tiene su criterio personal y pensaría que sí, ¿no? Entonces, eso ya es de cada persona. Pero contestando a la pregunta, sí hay cómo, ¿no? Dice, y además sí hay cómo en empresas privadas. Dice, el Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezcan. Lo que pasa con la telefonía móvil, ¿no? La telefonía móvil se da la concesión a una empresa privada, ¿no? Como Móvil y Claro. Entonces, sí se puede dar también la concesión o delegar la iniciativa privada. Impacto. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Ya vimos, las telecomunicaciones es un sector estratégico. Pertenecen a los sectores estratégicos las telecomunicaciones del espectro radioeléctrico. Igual ya les mencioné. El Estado será el responsable de la prestación de servicios públicos entre los que se encuentran las telecomunicaciones. Entonces, aparte de ser un sector estratégico, también es un servicio público. El Estado garantiza la obligatoriedad y universalidad y dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos. Lo que cual conversamos que no es tan real, ¿no? El Estado constituirá empresas públicas para prestar servicios públicos. Lo que pasa con CNT, aún no es privado, ¿no? Aún no es público. Y no sé si acabarán con esto del coronavirus. No creo que se llegue a hacer eso porque ya están enfocados y creo que hasta finalizar del año igual seguirán con el coronavirus. La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las cuales siempre tendrán la mayoría accionaria. Entonces, lo que les decía, ¿no? Lo que querían hacer con CNT. El Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada para participar en los sectores estratégicos y prestación de servicios públicos en lo que la ley los defina. Listo. Hasta ahí sería la clase de hoy día. Vimos la Constitución, vimos todos los artículos, derechos, vimos el tema del Plan Nacional de Frecuencia, vimos también el tema de las empresas mixtas. No sé si tienen alguna pregunta sobre todo lo que vimos hoy día. Sí, yo tengo una consulta. Claro. En el deber nos pide el resumen y bueno, me llamó la atención uno de los artículos, el 66. No me quedó muy claro cuál es la relación que tiene entre las telecomunicaciones y ese artículo. El 66, veamos cuál es el 66. Por favor. Y aquí está el 66, ¿no es cierto?
El 66. Este es el que hablamos, ¿no es cierto? Que les expliqué. Dice, el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre la información de carácter, así como su correspondencia a protección, ¿no es cierto? ¿Qué hablábamos? Que nosotros como personas tenemos el derecho a la protección de nuestros datos personales. Y si hablamos respecto a las telecomunicaciones, los proveedores de telecomunicaciones no pueden, porque nosotros cuando contratamos un servicio de internet o contratamos un servicio móvil, nosotros ¿qué damos, no es cierto? Damos nuestros datos personales, donde vivimos, nuestro número telefónico, damos nuestro número celular, damos hasta nuestro, si es un débito bancario, damos hasta nuestros datos bancarios. Entonces ellos tienen la obligación de los proveedores de servicio de internet. Tenemos nosotros que es el derecho a la protección de los datos de carácter personal, lo que les decía, ¿no? Ellos no pueden vender las bases para darnos otro servicio, pero sí pueden ofrecernos los datos, los servicios dentro del, valga la redundancia, el servicio que contratamos. Les ponía el ejemplo. El tema, si contratamos un internet, ellos pueden ofrecernos el internet, un aumento de megas, etc. Si contratamos telefonía, ellos pueden aumentarnos el servicio de telefonía móvil, etc. Entonces, ¿qué más dice el artículo 66? El derecho a la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia física y virtual. ¿Dónde entra la parte de telecomunicaciones? En los emails, ¿no es cierto? Es un medio de comunicación virtual y de telecomunicaciones a través del internet. Entonces, nosotros tenemos el derecho a que no puedan acceder a nuestras cuentas de correo electrónico. Entonces, con una excepción de una orden judicial. ¿Y qué dice? El derecho a acceder a bienes y servicios públicos. Ya vimos que los servicios públicos están las telecomunicaciones, privados de calidad, con eficiencia y eficacia y buen trato. Entonces ellos tienen que darnos un servicio de calidad con eficiencia, eficacia y buen trato, así como recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Sobre esto, ¿qué hablamos, no? El tema de leer los contratos. Les ponía el ejemplo de el tema de que compramos un celular y contratamos con un plan. Entonces, si nosotros nos cancelamos, nos cobra la telefónica, nos cobra el resto de los valores, porque eso está en el plan, porque tienen que recuperar su inversión. Igual hablaba el tema de CNT. CNT le dicen, voy a instalarle fibra, pero tiene que permanecer con nosotros un año. Entonces, eso está dentro del contrato, porque cuando uno realiza un proyecto, siempre está el tema de la inversión que hacen los proveedores, ¿no? Cuesta instalar la fibra no es gratis, cuesta los equipos, todo tiene una inversión, y eso tiene un tiempo de recuperación que se llama en la parte financiera en los proveedores. Hay un tiempo de recuperación, y ese tiempo de recuperación es el tiempo que nos ponen para nosotros quedarnos ahí, porque nos están cobrando esa inversión en el plan mensual que nosotros pagamos. Entonces, eso es lo que yo les decía, que es importante leer los contratos y no solo firmar. Déjame ver si decía algo más del artículo 66. No, eso. No sé si aclaré un poco tus dudas. Sí, muchas gracias, Inge. Dice, ingeniero, por favor, yo ingresé algo tarde, ¿me podría poder incluir en la lista? Listo. Juan Correa. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Listo. Si no hay más consultas, entonces hasta ahí tendríamos la clase de hoy día. Hagan el foro, hagan el deber. Ya de aquí los estudiantes que ya recibieron la clase de hoy día ya tienen que hacer el foro y el deber, ¿no? Ellos no tienen excusa. Los que ya tienen la justificación para los deberes de la semana 1 o 2, que ya les habilite. Pero de aquí ya pueden hacer el foro y el deber, hagan el foro y el deber. Aprovechen haciendo el foro, que está fresco los conocimientos en estos 10 minutos. Y si no hay más preguntas, nos veríamos la próxima clase. Que tengan un buen día a todos. Ingeniero, Gracias, Inge, gracias. Gracias, Inge. Disculpe, tengo una consulta. Sí. Los foros, ¿hasta cuánto es la fecha límite que están habilitados? Mil disculpas. 7 días. ¿Qué digo? Una semana. Una semana. Sí, la cuestión era para averiguarle, porque el foro 3 creía que se cerraba hoy a las 23 horas. Ah, ya, eso también coméntenme, ¿no? Creo que les he puesto a las 0 horas de hoy de noche. Entonces, sí, por favor, si no está sé si bien, puede habilitar el foro. Sí, el foro ya les habilito día el de la hoy. semana 3. Denme un ratito. Ya, muchísimas gracias, ingeniero.
Eso también es bueno que me comenten. A veces me equivoco en la fecha. Entonces, de paso ya les habilito. Sí, creo que les puse hasta las 0 horas del 2. Entonces sería hasta hoy a medianoche. Entonces debía haberles puesto hasta las 23:55 o 59. Entonces ya les habilito. Y bien que me hacen acuerdo, de paso les habilito ahorita. Denme un ratito, me entro al foro. Me entro al foro. Déjenme actualizo esto. Creo que los primeros foros puse mal la fecha, pero de ahí creo que ya están bien todos. Ya, entonces el foro 3 está habilitado hasta hoy a las 23:59. Entonces, Gracias, ingeniero. para que lo puedan realizar. Listo. El foro 4 igual ya está habilitado una semana. Aprovechen haciendo el foro 4. Las personas que no hicieron el foro 4, aprovechen haciendo el foro 4. Ok, la clase de hoy día, perdón. Listo. Entonces nos vemos la próxima semana. Un buen día a todos.